Bien, voy a pasárselo justamente como les digo a la Miss. A ver si los puedo administrar ahora mismo. Si no, pues vamos viendo los ejercicios en la secuencia que los estoy compartiendo. A ver. Muy bien, creo que no puedo compartir por el Meet. Lo voy a intentar, o sí se puede. Se puede bacán, ¿eh? No, no puedo. Por Zoom sí, ¿no? Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Bueno, a ver, estoy compartiendo. Aquí está. Perfecto. Muy bien, ¿se ven, no, chicos? Vamos a comenzar. Vamos a ver los temas. He colocado temas en coordinación con la MIS de lo que ya hemos visto. Hemos llegado hasta el último capítulo de química dentro del repaso, hasta cinética química, ¿no? Justamente hasta ahí vamos a llegar en este seminario. Y ya en el próximo que hubiese, pues tomaremos los temas que siguen, ¿no? Por ahí electroquímica, química orgánica, eso de todas maneras va a estar en el siguiente seminario. Muy bien. No lo envié, pero puedo crear igual una carpeta en el Drive. Les comparto el link y ya tienen el PDF, ¿ah? Me toma un minuto también. Nueva carpeta. Con el seminario. Por aquí jalamos el archivo. Y todos contentos, a ver. Muy bien. Ahí está. Confirmen, chicos, para comenzar. ¿Lo pueden descargar? Ok. Si uno puede, todos pueden, ¿no? Listo. Comenzamos entonces. Sin más que decir, vamos por el primer ejercicio. El primer ejercicio es del tema de enlace covalente y por aquí la siguiente información respecto a ello me da tres proposiciones de las cuales tenemos que colocar el valor de verdad. Me piden cuáles son las proposiciones correctas. En la primera proposición me dice, en los compuestos cloruro de estaño y óxido de manganeso, el tipo de enlace que está presente ahí es covalente. Esa primera proposición, chicos, ¿es verdadero o falso? Si nosotros damos lectura al texto, podemos observar que nos habla acerca del enlace que hay entre el estaño y el cloro, y nos dice por aquí que es covalente polar, de acuerdo a la diferencia de electronegatividad, que es 1.2 menor que 1.9, ¿no? Por regla. Así que el primero es correcto. Luego nos habla acerca del óxido de manganeso por aquí.
óxido de manganeso 7, y me indica que el enlace es covalente también. Ojo, hay que leer el texto, chicos, porque seguramente quieres darle un valor de verdad, ¿no? Confirmo, muy bien. Sin antes leer el texto, y por aquí podrías equivocarte, porque en los compuestos binarios que te dan como dato en la proposición 1, tienes metal no metal, ¿no? Ojo que esa regla de metal no metal, como bien dice, es una regla y no se cumple en todos los casos, ¿no? Entonces habrá que leer el texto, ¿no? O por ahí coger algún dato respecto a la diferencia de electronegatividad que presentan estos elementos. Y a partir de ahí poder decidir si se trata de un enlace covalente o iónico. Mucho cuidado con ello. En la segunda proposición me dice que el enlace químico entre el manganeso y el oxígeno en el ion poliatómico es iónico. Chicos, el enlace entre el manganeso y el oxígeno dentro de este ion. Si bien es cierto, sabemos que es un oxonión, ya que tiene oxígeno y este elemento que es manganeso, sabemos que es un anión poliatómico, y en este anión poliatómico los 4 oxígenos están enlazando al manganeso. ¿De qué forma? Bueno, aquí tienes algunos datos. Pero además, también en el texto, mira, qué tan importante es, te dice que presente las propiedades generales de los compuestos moleculares. Al ser molecular ese ion, eso quiere decir que los átomos que conforman ese ion poliatómico están enlazados covalentemente, pues, ¿no? De otra forma, fijándonos en la diferencia de electronegatividad que hay entre ellos. La diferencia de electronegatividad entre manganeso y oxígeno es de 2, ¿no? Entre manganeso y oxígeno es de 2. Profe, entonces, ¿qué marco? Si es mayor que 2, entre el manganeso y el oxígeno, con esa regla es iónico. Pero según el texto me está diciendo que es molecular y es un enlace covalente. ¿Qué pondrías tú al respecto, verdadero o falso? Esta diferencia de electronegatividad, chicos, nuevamente digo, es una regla. No siempre se cumple. Ojo, ¿eh? Hay que guiarnos entonces en referencia a lo que dice el texto, ¿sí o no? Y en el texto me habla que son iones moleculares y por lo tanto manganeso y oxígeno forman enlace covalente, no iónico. Cabe resaltar que en todo oxoanión generalmente existe el oxígeno con no metal, en este caso el manganeso, con su carga máxima va 7, va a formar enlaces covalentes. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta ello y además revisar el texto aquí. Así que esta proposición 2 sería falso. Y por último dice, el cloruro de sodio, todos conocemos al cloruro de sodio, es iónico, perfecto. Y aquí nos habla del óxido de manganeso 2. Ah, en este compuesto que es binario, ojo, en el compuesto binario es donde vamos a aplicar la regla dada, la diferencia de electronegatividad es 2 y al ser mayor que 1.9, metal no metal, es iónico. Además, ¿cómo podemos saber que el enlace es iónico o covalente? Podemos saber por los estados de oxidación que presenta el manganeso. Ustedes recuerdan, chicos, que el manganeso, falsa como mi ex, que el manganeso tiene valencias metálicas y no metálicas, al igual que el cromo o el vanadio. ¿Recuerdas tu tema de enlace de nomenclatura inorgánica? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicos? Sí, se acuerdan, ¿no? Entonces, cuando el manganeso está con carga +2, podemos decir que actúa como metal, y metal no metal con oxígeno es iónico. Pero cuando el manganeso está con carga +7, su valencia es no metálica. Y podemos decir también no metal, enlace covalente. Tener en cuenta este nombre respecto al manganeso. Muy bien. Así que la clave o las correctas vendrían a ser 1 y 3. Y la clave sería la letra B. Comenzamos con una pregunta teórica.
Bien, vamos a la pregunta número 2. Los leo, chicos, proposición por proposición. Los anfóteros, claro que sí, Daniela. Es correcto. La primera proposición, chicos. ¿El dióxido de azufre presenta enlace covalente polar y la molécula es polar? Primera proposición, ¿verdadero o falso? Vamos, lúcete. Un alumno de Savia, chicos, mentalmente puede graficar a la molécula. Esas moléculas SO2, CO2 son muy conocidas, lo hemos visto muchas veces en los ejercicios, no solamente este repaso, en el regular. Se ve a menudo este tipo de moléculas. Chicos, el SO2 tiene la misma geometría que el O3. Profe, ¿por qué? Porque el oxígeno y el azufre están en el grupo 6A. O sea, aquí tienes 3 átomos del grupo 6A y aquí también 3 átomos del grupo 6A. ¿Tú sabes la estructura del ozono? Tú sabes la estructura de CO2. Mira, te la grafico para ozono, si no te acuerdas. Ozono son 3 oxígenos. Ojo, son 3 oxígenos. Y simplemente de acuerdo a los primeros números pares. Profe, ¿cómo así? 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Se acabó. 2 al del medio, 4 a alguno de los extremos y 6 al otro extremo. El que tiene 2 y 4 van a formar doble enlace. Y el que tiene 2 y 6 va a formar enlace aditivo. Es muy fácil de recordar. Profe, ¿y el SO2? Pues en vez de O en el medio, vas a colocar S. Y se termina. Esa es la estructura del SO2. Chicos, su enlace o los enlaces que presenta el SO2 es entre azufre y oxígeno, entre átomos diferentes. Por lo tanto, este tipo de enlace, ¿qué tipo es? Enlace covalente polar. Ambos enlaces son polares, tanto el dativo y el doble. Y la molécula, chicos. Una cosa es que tenga enlace covalente polar y otra muy diferente que la molécula sea polar. ¿La molécula es polar o apolar? Los leo, chicos. ¿Es polar o apolar? O los escucho, ponen su audio por ahí. ¿Están seguros de ello? Claro, muy bien, la molécula es polar. ¿Por qué? Porque es no simétrica, o sea, asimétrica, no tiene simetría. ¿Cómo me doy cuenta que no tiene simetría? Te fijas en el átomo central. Para que sea simétrica la molécula, el átomo central debe cumplir dos condiciones. Uno, estar enlazado iguales. Dos, no tener electrones libres. Como no cumple una de las dos condiciones, que es el átomo central tiene un par de electrones libres, entonces no es simétrica y por lo tanto la molécula es polar. Sí, la molécula es polar. Entonces tienes que verificar respecto al átomo central. Así que la primera proposición, verdadero, pues chicos. La segunda, verdadero o falso. Proposición 2, chicos, verdadero o falso. La molécula de CO2, carbono. Sabemos que el carbono cumple su tetravalencia, está unido a dos oxígenos, y si está unido a dos oxígenos y cumple la tetravalencia, debe formar, obviamente, dos doble enlaces, ¿no? Dos dobles enlaces. Es así justamente que los oxígenos en el doble enlace están compartiendo dos electrones, le quedan 4 libres, ya que él tiene 6 electrones de valencia. El carbono no tiene electrones de valencia libres porque comparte sus 4. Comparte sus 4 en los dos doble enlaces. Por ende, es una molécula apolar. Fíjate en el átomo central. ¿El átomo central tiene electrones libres? No tiene electrones libres.
¿El átomo central está unido iguales? Está unido iguales. Cumple las dos condiciones. No tiene electrones libres, está unido iguales, que son oxígenos, y por lo tanto es simétrico. Y si es simétrico, es apolar. O sea, hasta el momento, la proposición es correcta, ¿eh? Es una molécula polar. ¿Tiene geometría molecular lineal? Chicos, según la teoría de repulsión de electrones de valencia, lo vieron en el regular, teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, podemos decir lo siguiente, que para poder dar el diagrama de Lewis de un compuesto molecular, los pares de electrones enlazados respecto al átomo central y no enlazados también deben estar lo más separado posible. Entonces, estos dos pares, o mejor dicho, estos dos enlaces dobles que tienen pares de electrones enlazantes, para que estén lo más separado posible, deben formar un ángulo de 180. Porque si yo grafico al CO2 así, no tendrían la mayor separación. Y tampoco lo puedo graficar así. No tienen la mayor separación. La mayor separación va a darse cuando forman un ángulo de 180. Y si forman un ángulo de enlace de 180 grados, los oxígenos se encuentran a la izquierda y a la derecha y forman una estructura lineal. Como puedes observar para todos los átomos. Entonces, esta estructura puedo decir por aquí que es una molécula lineal. La segunda proposición también es correcta. Bueno, la segunda parte de esta proposición es correcta. Y la clave por ahí podría ser la A o la C. Vamos a la siguiente, y con la siguiente ya sabemos cuál es la clave, ¿eh? Mira qué sucede en el dióxido de azufre. ¿Por qué el dióxido de azufre, que es parecido al CO2, está inclinado y no está en forma lineal? Por la culpa de este par de electrones libres. Este par de electrones libres se repele con este par enlazante, se repele con este par enlazante, y es por eso que se inclinan los enlaces. Y ya no es lineal. Recuerda que él, con él, deben presentar una separación también, una máxima separación entre el par no enlazante y el par enlazante. ¿De acuerdo? Entonces no forma una línea, sino forma un ángulo. Y si forma un ángulo, es una geometría angular. No presenta geometría angular. Y el azufre dice, en la 3, tiene dos pares de electrones no enlazantes. Uy, falló ahí, ¿no? Observamos que el azufre tiene un solo par de electrones que no se enlazan. Por eso que la tercera proposición es falsa. En la 4 me dice, el momento dipolar resultante en el dióxido de carbono es mayor que en el dióxido de azufre. Chicos, vamos primero al dióxido de carbono. Toda molécula apolar, su momento dipolar resultante, ¿cuánto es? ¿Igual a cuánto, chicos? Vamos, dame valor, dame valor. Muy bien, a 0. Y en un momento, una molécula polar, el momento dipolar es diferente de 0, o en todo caso mayor que 0. No puedo decir yo que en el CO2 hay mayor momento dipolar que en el SO2. Esto es falso. Y la clave sería la letra C. Profe, ¿qué es el momento dipolar? El momento dipolar es la fuerza con la que jalan los electrones, los átomos más electronegativos, y esa fuerza resultante da como resultado el momento dipolar resultante, ¿no? Por ejemplo, aquí el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Hay una fuerza entre oxígeno y carbono hacia la derecha. Aquí entre este oxígeno y carbono hacia la izquierda. Los oxígenos son más electronegativos. Pero como el oxígeno jala con la misma fuerza que este oxígeno, estas dos fuerzas se van, direcciones opuestas, mismo valor, y el momento, la fuerza resultante es igual a 0. En cambio, aquí no. Aquí el oxígeno jala con una fuerza a los electrones del par enlazante,
más que el de azufre, porque es más electronegativo, aquí con otra fuerza. Y además, este par de electrones libres también genera una fuerza. Por aquí, un momento, ¿no? Un momento dipolar. La resultante de ello no va a ser cero, imposible. Sumar estos tres vectores no te va a salir cero, sino diferente de cero y va a salir un momento resultante mayor a cero. Chicos, resuelto ya dos problemitas. Tenemos que acabar los 20, ¿eh? ¿Hasta ahí está todo claro? Proposición 2, sí, la proposición 2. El dióxido de azufre dice tiene geometría molecular angular. A ver, ¿por qué el SO2 no es lineal como el CO2? Esto se debe, si bien es cierto, aquí hay un par de electrones, aquí hay dos pares de electrones y aquí hay un par de electrones, estos tres deben presentar la mayor separación. Los tres, ¿ah? Aquí hay un ángulo de 180, pero aquí hay un ángulo de 90 y 90. Pues no se puede dar de esa manera. Entonces, buscando la mayor separación, este par de electrones va a hacer que los enlaces se inclinen. Y así obtener una mayor separación, ¿no? Aproximadamente un ángulo de 120 va a ser, ¿no? Dependiendo de los pares de electrones libres que presenten, ¿no? Por lo tanto, en estos tres átomos forman un ángulo, mira. Es por eso que la geometría molecular es angular. En cambio aquí es lineal, ya que estos tres se encuentran en una sola línea. Eso es gracias a ese par enlazante. ¿Por qué es falsa? Porque dice que tiene dos pares de electrones no enlazantes. El azufre tiene solo un par en la estructura. ¿Correcto? Entonces, es una pregunta que está basada también en el tema de geometría molecular, polaridad de moléculas. No, positivo. O sea, no depende de la dirección donde vaya, ¿no? Eje X, eje Y, eje menos X, eje menos Y. Simplemente el módulo. El módulo se toma como módulo y el módulo es positivo. Siempre el módulo es positivo en física, ¿no? Muy bien. ¿Pero me puede explicar sobre la resonancia? Sí, hay un problemita de resonancia, Albert. Ya llegamos ahí y lo explico. ¿Ok? Repetimos la última. En la última, te dice que el momento dipolar resultante en el dióxido de carbono es mayor que el dióxido de azufre. El dióxido de carbono, al ser una molécula apolar, toda molécula polar tiene un momento resultante igual a cero. En cambio, toda molécula polar, su momento resultante es diferente de cero. Un ejemplo muy sencillo es explicando cuando dos átomos se enlazan. Si dos átomos iguales se enlazan, este par de electrones, A de la derecha lo jala con una fuerza, digamos con una fuerza, vamos a ponerle numeritos, ¿ya? 5. Y este A de la izquierda también lo jala con una fuerza de 5 a ese par de electrones. 5 a la derecha, 5 a la izquierda, en física, vectores se van y el momento resultante de esta molécula que es apolar es igual a 0. En cambio, imaginemos que B es más electronegativo que A. Entonces B va a jalar con una fuerza de 10 y A va a jalar con una fuerza de 4. Imaginemos poniendo valores, ¿no? Estos valores se dan en device. En device, esa es la unidad. Entonces el momento resultante aquí va a ser 10 a la derecha, 4 a la izquierda, 6, pues, ¿no? Entonces es diferente de 0. ¿Por qué? Porque es una molécula polar. A eso me refiero con respecto al momento dipolar. ¿Está más claro? Confirmen, chicos. Los que han preguntado. Y por aquí vamos a la siguiente pregunta. Muy bien. La siguiente pregunta es respecto a resonancia, ¿no? Le voy a explicar un poquito de resonancia. Se explica más el término resonancia cuando se ve ya química orgánica. Pero cuando una sustancia presenta resonancia, cuando hay deslocalización de electrones. Al haber deslocalización de electrones, con electrones pi y electrones libres, o simplemente entre electrones pi, hace que este movimiento, que es una deslocalización de electrones, permita que una molécula o una sustancia, un ion, en este caso un ion, que es el ion carbonato, pueda expresarse en diferentes estructuras. Estas estructuras diferentes, que se van a formar gracias a la deslocalización de electrones, se llaman, estas tres de aquí, mira, estructuras resonantes. Estas tres estructuras resonantes no enfocan adecuadamente a la molécula, o mejor dicho, al ion poliatómico,
del ion carbonato, para este ejemplo, tomando como este el ejemplo. No, no lo definen, no lo definen porque realmente el ion carbonato, que es un carbono con 3 oxígenos, mira lo que voy a hacer, ¿eh? Por aquí. La unión del carbono con oxígeno, carbono con oxígeno, carbono con oxígeno, estos 3 enlaces van a tener la misma energía y van a tener la misma longitud. Pero estas 3 representaciones, ninguna de ellas es la adecuada para la molécula. ¿Por qué? Porque en esta representación hay 2 enlaces simples y un doble. Y si nosotros nos vamos a la teoría, el enlace simple es de mayor longitud que el doble. El enlace doble es más energía que el simple. Pero realmente la molécula tiene 3 enlaces de la misma energía y de la misma longitud. Este tampoco lo representa. Este tampoco lo representa. Ah, profe, ¿qué son? ¿Copias baratas? Bueno, la verdad es así. La verdad es que la mezcla de estos tres, podemos decir así en química, o la combinación de estos 3, dan como resultado el híbrido de resonancia, que este sí enfoca o representa adecuadamente al ion carbonato. El híbrido de resonancia. ¿Y cómo se expresa en química este híbrido de resonancia? Se expresa de la siguiente manera. Así, así, así. Y se coloca líneas punteadas por aquí. Profe, o sea que ¿este es simple o es doble? Este simple es doble. ¿Es simple o doble? Bueno, es un promedio. Este enlace de aquí va a tener la energía por medio de un doble y de un simple. Y la longitud también, promedio. Este igualmente, este igualmente. Es por eso que aquí en la 1, esta proposición es falsa. Porque te dice que A, que es una estructura resonante, representa adecuadamente al ion carbonato. No lo hace, porque el ion carbonato no tiene un doble y 2 simples. Lo que tiene son 3 enlaces con la misma energía, misma longitud, entre un promedio del doble y el simple. ¿Me dejo entender, chicos? En esa parte. Y por aquí en la 2 dice, la B tiene un enlace múltiple. Ah, nos habla de la B, de una estructura resonante. Bueno, vamos enfocados a la B. Aquí, pues observamos que hay un doble enlace. Es el enlace múltiple, ¿ok? Respecto a esta estructura, ¿no? Y el ion cumple con el octeto. ¿Cumple el octeto o no? A ver, si observamos, el carbono tiene 2 enlaces simples y un enlace doble. Eso quiere decir que tiene 8 electrones de valencia. Por aquí, el oxígeno tiene 6, más los 2 que le comparte el carbono, 8. Este tiene 4, más del doble enlace, 4, 8. Este tiene 6, más 2 que le comparte el carbono, 8. ¿Es correcto, chicos? Entonces, por aquí, todos cumplen el octeto. La segunda proposición es correcta. Y en la 3 dice, A, B y C son estructuras de resonancia del ion carbonato. Sí, estructuras resonantes. Entonces, el que representa adecuadamente, ¿quién es? El híbrido de resonancia. Combinación de estas 3, que tendría el carbono con oxígeno, 3 enlaces con la misma energía, con la misma longitud, que va a ser el promedio entre un doble y un triple. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Seguimos? Vamos a la siguiente pregunta, chicos. A ver, los freones de 1G, aquí están, cumplen la regla del octeto. Carbono cumple, el flúor cumple, el cloro cumple. ¿No? Podemos observar uno de ellos, mira, el cloro tiene 6, comparte 1, 7, y el carbono le comparte 1, 8. El cloro entonces está cumpliendo su octeto. Igualmente lo hace el flúor, de la misma manera los otros cloro, y el carbono, como tiene 4 enlaces simples, pues tiene 8 electrones de valencia, ¿no? En cada enlace simple 2. Cumple. Su molécula es polar. ¿Su molécula es polar? Sí, ¿no? Porque el carbono está unido a diferentes. No cumple una de las condiciones, la molécula es polar. Está unido a diferentes. Y se unen entre ellas por fuerzas dipolo-dipolo. ¿Verdadero o falso?
es correcto. Para una molécula polar, la atracción de sus moléculas se dan mediante fuerzas dipolo-dipolo. A ver, ayúdame con la 2. Te dejo un minutito por ahí, dime verdadero o falso. Te habla del siguiente compuesto, del 2G. Presenta enlace covalente apolar y se unen solo por fuerzas del hondo. ¿Verdadero o falso? Proposición número 2. ¿Qué dicen los demás? Muy bien. Tengo algunas respuestas. Vamos a ver si es correcto o incorrecto. Presenta enlace covalente polar. Perdón, apolar. Veamos. Efectivamente, entre carbono y carbono, átomos iguales, ese enlace de ahí es apolar. Chévere. Está ahí bien. Si tiene enlace covalente apolar. Uno solo. Porque los demás son entre carbono flúor, carbono hidrógeno, carbono cloro, entre diferentes. Esos enlaces son polares. Y luego te dice, se une solo por fuerzas del hondo. Para que se una solo por fuerzas del hondo, la molécula debe ser polar o apolar. Apolar, ¿no? ¿Es apolar la molécula? Veamos. Para este caso, estos dos átomos de carbono van a ser los átomos centrales. No tienen electrones libres, bien, pero están unidos a diferentes átomos, tanto a flúors por un lado, y por el otro lado a cloros y a hidrógeno. No es simétrica. Y si no es simétrica, esta molécula, al igual que la primera, es una molécula polar. Y si la molécula es polar, la atracción entre sus moléculas se dan por dipolo-dipolo y por fuerzas de London. No solo por fuerzas de London, hay también dipolo-dipolo. Así que la segunda proposición es falsa. Ojo, no es lo mismo enlace covalente apolar que molécula apolar, ¿eh? Son dos conceptos distintos. Enlace covalente apolar, unión entre átomos o un enlace que sea entre átomos iguales o de la misma electronegatividad. Y una molécula apolar es una molécula simétrica. Para que sea simétrica, vuelvo a repetir, el átomo central debe tener o no debe tener electrones libres y debe estar unido a iguales. ¿Verdadero o falso? Nos piden las correctas. Por último dice, el del 3G presenta moléculas simétricas. ¿Qué es simétrico? Simétrico es apolar, ¿no? A ver, vamos a ver. El átomo central es el carbono. Y este carbono está unido a diferentes. No es simétrico, es polar. Es polar porque no es simétrico, es asimétrico. Toda molécula polar es asimétrica. Así que esto es falso. Se unen por puente de hidrógeno. Tampoco, pues. No hay puente de hidrógeno porque no hay enlace. Para que haya puente de hidrógeno, ¿qué tipo de enlace debe haber en la molécula? A ver, chicos. ¿Qué? ¿Perdón? El H-FON, efectivamente. El H-FON. Hidrógeno con flúor, con oxígeno, con nitrógeno. Aquí hay solo enlace hidrógeno-carbono. No hay H-FON. Muy bien, entonces la única correcta es la letra D. Pasamos a la siguiente. ¿Quieres ver otro tema? Te dejo este de aquí, ¿te parece? Respecto a también enlace químico, fuerzas intermoleculares. Y pasamos al problema número 8. Igual, terminando el seminario, voy a darle las claves a la Miss para que, o el material ya con las claves para que corroboren por ahí. Tenemos ahora un problemita respecto a cálculos químicos. Tema que ya hemos visto también. Me pide lo incorrecto. A ver, busquemos la proposición incorrecta en función a la data que nos da que dice respecto a 1124 gramos de dicho compuesto. Yo siempre menciono que si es posible, si ven viable,
y casi siempre lo es. Si tienes masa, pasa a moles, ¿no? Cuando veas un problema de cálculos químicos, estequiometría. Entonces, ¿cuántos son las moles de esta sal hidratada que nos dan? Bueno, para ello tenemos que calcular primero su masa molar. Ayúdenme con eso, porfa. Es el único cálculo que por ahí puede tardar. ¿Cuánto sale la masa molar de toda esta sal hidratada? Son 2 hierros, 112. 4 oxígenos, 64. Azufre, 32. Eso da 96, pero como son 3 veces SO4, sería 96 por 3, ¿no? 96 por 3 más 112 y más 9 aguas. Eso da 400 en total, ¿no? 9 aguas, 9 por 18. 9 por 18, 162 más los 400 anteriores, 562. La combinación de los tres, efectivamente. En los libros sale la suma, la mezcla, la combinación de los tres. Sí, efectivamente. Bien, entonces nos quedamos con 562. Corroboren, chicos. Masa molar 562. Por favor, no vaya a ser que me he equivocado por ahí. Y 1124 es el doble de 562. Eso quiere decir que hay 2 moles, ¿no? Puedo colocar de frente, ¿no? Son 2 moles de esta sal hidratada. Si tengo 2 moles de esta sal hidratada, cuya fórmula es P2SO4 3, 9 agüitas. La primera es verdadero, pues. La segunda dice la cantidad de unidades fórmula de la sal que está presente ahí, de ese compuesto. Bueno, si son 2 moles de todo este compuesto, eso significa que hay, lo voy a poner abajo, en mi alcance, en esas 2 moles de todo ese compuesto, yo puedo decir que hay 2 moles y 18 moles. A ver, 2 y 18, ¿está bien? ¿De dónde sale 2, profe? 2 de todo esto. Como en la fórmula hay un solo sulfato de hierro, entonces en 2 moles hay 2 moles. Pero como hay 9 aguas, en 2 moles hay 2 por 9, que serían 18. Vuelvo a repetir, hay una fórmula de esto, 2 moles. Hay 9 aguas, sería 2 por 9, 18 moles. Me habla acerca de esta parte de la fórmula, y por aquí, 2 moles, ¿a qué equivale? Una mol es 6 por 10 a la 23, ¿no? 6 por 10 a la 23. 2 mol sería 12 por 10 a la 23, y 12 por 10 a la 23 es 1.2 por 10 a la 24. Y esas son las unidades fórmula. Unidades fórmula porque se trata de un compuesto iónico. Verdadero también. ¿Cuál es la incorrecta, chicos? ¿La encontraron? Existen en la muestra 6 por 10 a la 24 iones totales. El agua es molecular, es covalente, no presenta iones. Lo que presenta iones es la unidad fórmula, el compuesto iónico. Vamos a revisar entonces cuántos iones hay. Como es una sal oxisal, una sal está conformada por catión, en este caso catión metálico hierro, y por anión, en este caso el anión es el SO4. Entonces, ¿cuántos hierros hay? Hay dos hierros en la fórmula. Como hay 2 moles, entonces se diría 2 por 2, 4 moles de hierro. Ese hierro va con su carga porque es parte del compuesto iónico. ¿Qué carga tiene el hierro? Aquí está, más 3. Luego, respecto al SO4, ¿cuántos SO4 hay? Es el otro ion, el anión. 3 en la fórmula, como son 2 moles, 6 moles. De SO4 y el SO4, todo alumno sabia sabe que presenta carga menos 2. Entonces, ¿cuántos iones hay? En total, hay 10 mol de iones. Hay 10 mol de iones. Y 10 mol de iones es 10 por 6 por 10 a la 23. Y 10 por 6 por 10 a la 23 es 6 por 10 a la 24. Verdadero. Por último, no, la D y la E faltan.
Me habla acerca de las moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua hay? Pues simplemente multiplico 18 por 6 por 10 a la 23. 18 por 6, 108. 108 por 10 a la 23 moléculas de agua. Vamos a colocarlo rojito por aquí. Cuando es mol pasado a moléculas, que es lo que está constituido el agua, me quedaría 108 por 10 a la 23 moléculas de agua. Acá te están dando otro valor, incluso lo puedes pasar a notación científica, sería 1,08 por 10 a la 25, ¿no? La clave D es la incorrecta. Te pide la masa de agua. ¿Cuánto es la masa de agua? Para ello, su masa molar. ¿Cuánto es la masa molar de agua? Todos conocemos que es 18. Y 18 por 18, ya que son 18 moles, eso corresponde a 324 gramos. La última también es correcta. Y la clave entonces sería la letra D. Chicos, ¿vamos bien hasta ahí entonces? Pregunten, consulten, se perdieron una parte, me dicen. Estoy yendo muy rápido, me dices. El AB lo divide al sulfato en dos. ¿Por qué solo nos pregunta de F12CO4? En la B, en la B. En la B no divide, dice por aquí. A ver, en la letra B, lo divide al sulfato en dos. Porque solo nos preguntan F12CO4. Ok. Respecto a la B, ¿no? Claro que sí, mira. Esta es una sal hidratada. En esta sal, esta parte es el compuesto iónico y alrededor de este compuesto iónico existen 9 moléculas de agua. Eso es lo que te indica como información sobre este compuesto hidratado. Entonces, como solo me pregunta de F12CO4 3, pues yo hago referencia a la parte de aquí, la parte del compuesto iónico. Como hay una de esta fórmula aquí, serían 2 moles en 2 moles de toda la fórmula. Pero como hay 9 moléculas de agua, serían entonces 18 moles de moléculas de agua. Sí, por eso lo reparto, efectivamente, Ángel. Correcto. Muy bien. ¿Listo? Vamos a la pregunta número 5. Y en la pregunta 5 dice, una moneda de plata que pesa 8,12 gramos ha reaccionado con una solución de ácido nítrico y se obtiene la disolución X. Se agrega cloruro de sodio a la disolución X, aquí todo lo que la plata precipita, y se obtiene 10,14 gramos de cloruro de plata. Calcular el porcentaje de plata de la moneda. Te pide el porcentaje de plata de la moneda. Ok, tengo el total. Tengo el total de peso de la moneda. Eso iría abajo, ¿no? Vamos a plantearlo, mira. Listo. Y para poder saber el porcentaje de plata que hay en el total de la moneda, tendría que colocar aquí lo que hay respecto a la masa de plata en la moneda, ¿sí o no? Y multiplicarlo para que sea porcentaje por 100%. Yo no sé cuánto de plata hay en toda la moneda, pero lo que sí sé es que se va a precipitar 10,14 gramos de cloruro de plata. Además te dice, considera que al añadir cloruro de sodio, que es parte del proceso, toda la plata presente en la disolución X, toda la plata que tiene la moneda, te dice, precipita como cloruro de plata. O sea, toda la plata que hay en la moneda ahora se encuentra como cloruro de plata. O sea, a partir de aquí yo puedo sacar cuánto de plata hay en cloruro de plata para saber cuánto de plata había en la moneda inicialmente, respecto a todas las reacciones o procesos que haya pasado esa moneda, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé cuánto de plata hay en el cloruro de plata? ¿Cómo yo sé cuánto de plata hay en el cloruro de plata? A ver, ¿se entiende esta parte de aquí? Ya con los chicos del repaso que han estado conmigo. Sabemos que yo puedo calcular la masa de plata, primero, con el porcentaje.
El porcentaje que hay en esa fórmula lo obtengo con las datas de masas molares, ¿no? Por cada 107,9 de plata, hay en un total de 143,3 de cloruro de plata. O sea, por cada 143,3 de este compuesto, encuentro 107,9 gramos de plata. Pero como la masa que tengo según el problema es 10,14, multiplico por 10,14 gramos y obtengo la masa de plata que hay. Chicos, ¿se entendió esta fórmula o lo hacemos de otra forma? Sí, profe, sí estoy bien. Perfecto. Listo. ¿Cuánto sale eso? 107,9 por 10,14. No sé si se puede simplificar entre 143,3. Sale un numerote, ¿no? 107,9 por 10,14 entre 143,3. Bueno, todavía no lo operes. Déjalo así. Tú eres San Marcos, ¿no? Al final operas. No llevas cálculo. Miren, siempre podría ser, pero aquí no. Ese valor de ahí lo vamos a colocar en el cuadro rosado, que esa es la masa de plata que justamente yo quería colocar. Profe, pero es toda una operación, ya, no pasa nada, mira, chiquilín. Colocamos así. Ahora andamos el de aquí, este 143 va abajo, y estos dos, pues, arriba, ¿no? Uy, perdón, pero saqué, mejor lo copio. Y este 8,12 lo pongo abajo, ya está más fácil, ¿no? Entonces sería la masa de plata, que es todo lo que me va a salir en esa operación, dividido entre 8,12, para que no se mareen así, el 8,12 abajo, y todo eso multiplicado pues por 100%. Listo. Ahí yo creo que podemos hacer algo. Eso te va a salir 94,1%. Ahí está. Para no estar operando parte por parte, ¿no? Y aproximando. Parte por parte lo aproximamos todo en uno solo. ¿Se entendió, chicos? Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, aquí gramo a gramo se va. Masa de plata entre la masa de la moneda por 100%. Obtengo el porcentaje de plata que hay en la moneda. Listo. Vamos un poquito a recordar también reacciones redox. Chicos, me dice, después de balancear las siguientes semireacciones, seleccione la de oxidación, donde se pierde 2 mol de electrones por cada mol de reactante. Además, requiere 2 mol de agua. Ya, vamos por partes, ¿no? Primero, dime, ¿cuáles reacciones son de oxidación? Dame las alternativas. Yo sé que lo puedes hacer, esa parte al toque, ¿no? ¿Cuáles son las de oxidación? A, B, C, D, E, todas. El examen de emisión tendrías que ir así, ¿no? Directo. A ver las oxidaciones. No vas a ir uno por uno. Primero, fíjate quién es de oxidación. La B es de oxidación, ok. A ver, vamos a ver. Me parece que hay uno más, aparte de la B. ¿Cómo me puedo dar cuenta, profe, que es de oxidación? Fácil, mira. Por aquí, su carga del yodo es 0. Como el oxígeno es -2 y el total es -1, entonces eso quiere decir que aquí el yodo tiene carga +1, +1, -2, -1, que es este ion. Entonces, ¿qué está sucediendo con el yodo? El yodo, pues, está aumentando su carga, se oxida. Muy bien, la ves. ¿Qué más? La letra C. Ok, a ver. Por aquí, el hipoyodito. Y por aquí tenemos al yodato. Claro, ¿no? Obviamente, aquí la carga del yodo es +1 y aquí es +7, ¿no? No, perdón, +5. +5. Con -6 de los oxígenos, -1. Su carga aumenta también y se oxida, pues, chicos. Su carga aumenta, se oxida.
Ya pues, hay que balancearlo. Tú decides, ¿ah? Medio ácido, medio básico. Son iones. Entonces vamos a balancear por ion electrón. Medio ácido, ¿no? En medio ácido, ¿qué te dice? Primero, evalúa o balancea al elemento que se está oxidando. Aquí hay dos, aquí hay uno. Entonces aquí por dos. ¿Correcto? Para que estén balanceados los yodos. Luego, donde hay exceso de oxígenos, que es aquí hay dos oxígenos, donde falte oxígenos, ¿qué le vamos a agregar? Dos agüitas, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? Dos agüitas porque ahí hay dos oxígenos, medio ácido. Y donde hay exceso de hidrógenos es aquí, hay cuatro. Donde falte hidrógenos, coloca cuatro iones hidrógeno. Pero yo todavía no iría por ahí. Primero iría a averiguar cuántos electrones se pierden en la oxidación. 2 por 0 es 0, 2 por más 1 es más 2. La oxidación aquí se pierden 2 electrones. Ah, podría ser la de aquí, porque por cada reactante, que es I2, se pierden 2 electrones. ¿Aquí cuánto se pierde? Aquí el yodo está balanceado, uno en cada lado, de más 1 más 5, 1 menos 5, 4. Esta ya no es, pues. Por cada reactante se pierden 4 electrones, entonces la clave es la B. ¿Y por qué balanceé? Porque también te dice, además que requiera 2 mol de agua, y efectivamente requiere 2 mol de agua. Mira. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Resuelto este problemita también. Recordando redox. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar. Identificar quién se oxida. Luego, quién pierde 2 electrones. Y luego, quién necesita, pues, 2 mol de agua. Vas por partes. Pregunta siguiente. Vamos a leer. Vamos de tiempo. Muy bien. Muchos cambios químicos que ocurren en ausencia de oxígeno, debido a la acción de levaduras sobre azúcares como la glucosa, se conocen como procesos de fermentación donde los productos finales son etanol y anhídrido carbónico. Son utilizados, dicen, en la elaboración de panes, vinos, etc. La reacción global es que la glucosa pasa a etanol y libera dióxido de carbono. Muy bien. Al respecto a la transformación de glucosa, que es todo este gráfico de aquí, seleccione la verdad de las siguientes proposiciones. Te dice, primero, una mol de glucosa. Aquí tengo glucosa. Vamos a subrayar mejor. Una mol de glucosa forma 2 mol de piruvato. 2. Piruvato. 2 mol de piruvato. Por reacción de oxidación. Oye, ¿cómo sé que se oxida? ¿Cómo yo sé que se oxida? Muy bien, veamos la gráfica. A medida que el cloro, perdón, que el cloro, no, que la glucosa, estaba pensando en otro problemita. A medida que la glucosa se transforma en piruvato, ¿qué sucede? El NAD más se convierte en NADH. Dato importante para este tipo de ejercicios, que ya ha venido, ¿no? Así parecido en el examen de admisión. Cuando tú veas una reacción donde se gana hidrógenos, o tú veas una reacción donde se pierde oxígenos, a esa reacción va a ser de reducción. Eso lo puedes observar cuando balancees en medio ácido una reacción. Y cuando veas que una sustancia pierde hidrógenos, o en todo caso gana oxígenos, se trata de una oxidación. Voy arriba, por eso coloqué este problemita arriba. Chicos, aquí era yodo, aquí es yodo O. Ganó oxígenos, oxidación.
¿Estamos de acuerdo o no? ¿Me siguen, no? Por aquí, mira, tenía un oxígeno. Aquí tiene 2 más. Ganó oxígenos. Pues eso es oxidación. Profe, al ojo la hizo, efectivamente, mira. Aquí tiene 4, aquí tiene 2 oxígenos. Perdió oxígenos, reducción. Perdió oxígenos, reducción. Tenía 7, aquí no tiene nada. Perdió oxígenos, reducción. Eso solo eso solo lo sabe un alumno sabio, ¿no? ¿Estamos? ¿Quedamos así entonces? ¿Qué pasa con NAD+? NAD, ahora es NADH, ganó un hidrógeno. ¿Qué pasa con él? Se reduce. Si él se reduce, la otra parte de la semirreacción y la glucosa se oxida. Así que esta proposición es verdadera. Tiene que ser redox. ¿Estamos o no? Muy bien. Siguiente. ¿Qué dice? Una mol de acetaldehído, para reducirse, una mol de acetaldehído, para reducirse, necesita una mol de NADH más hidrógeno, dice, ¿no? Ok. ¿Qué hace el NADH más? Se convierte en NAD. Pierde hidrógenos. Si pierde hidrógenos, por aquí este proceso inverso es de oxidación. Si él se oxida hacia la izquierda, ¿qué hace el acetaldehído hacia la izquierda? Pues lo contrario para que sea un proceso redox. Reducción. Entonces, una mol de acetaldehído, para reducirse necesita una mol de NADH más. Claro, porque aquí se reducen 2 moles de acetaldehído. Y aquí se oxidan 2 moles de NADH. ¿Qué relación hay entre el acetaldehído y el NADH? De 2 a 2, que es lo mismo de 1 a 1. De 1 a 1. Perdón, aquí. De 1 a 1. Entonces, para reducirse necesita solo un NADH. Porque el NADH al oxidarse va a hacer que el acetaldehído se reduzca. Y en la 3 dice, una mol de NAD más se puede reducir formando una mol de NADH, NAD se reduce a NADH, que es lo que hemos mencionado al inicio. Verdadero, porque gana hidrógenos. Y todas son correctas. La clave es la letra E. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? La segunda preposición podría repetir. Sí, la repetimos. Una mol de acetaldehído se reduce y para reducirse necesita una mol de NADH, dice, ¿no? A ver, entonces por aquí, esto ocurre simultáneamente, estos dos procesos, ¿no? Entonces, si yo sé que el NADH se convierte en NAD, eso quiere decir que se oxida. ¿Por qué? Porque de NADH que tenía hidrógeno, ahora ya no tiene. Si pierde hidrógenos, se oxida. Si él se oxida, entonces la otra parte se reduce. Entonces se reduce a acetaldehído, a etanol. Por cada 2 moles de acetaldehído que se reduce, se oxida 2 moles de NADH. Entonces, para que se reduzcan 2 moles de acetaldehído, se necesita 2 moles de NADH. Entonces, la relación es de 2 a 2, de 1 a 1. Es por eso que es correcto. ¿Perdón? Entonces, la clave tenemos es la letra E. Todo verdadero. Muy bien, entonces hay que interpretar la gráfica, ¿no? Es un ciclo que se da respecto a la glucosa que pasa a oxidarse a piruvato y de acetaldehído que pasa a reducirse a etanol. Sabemos también por química orgánica que los aldehídos, al reducirse, se obtienen alcoholes primarios, ¿no? Entonces de frente puedes colocar reducción y aquí también oxidación. Y si sabes esto, la glucosa, que tenía 12 hidrógenos, pasa a convertirse a etanol, que tiene 6 hidrógenos. Pierde hidrógenos, se oxida, puedes colocar aquí de frente. Entonces esto es reducción. De varias formas podemos interpretar dicha gráfica.
Muy bien. Chicos, nos quedan por ahí unos 40 minutos. Me dicen el ejercicio, si quieren pedidos, y yo voy directo a ese ejercicio, ¿ya? Hay varios por ahí. Mientras tanto, mientras me vas diciendo, vas viendo cuál podría ser, voy a continuar la secuencia. O lo voy a leer ahí en el chat. Los primeros que coloquen, voy directo a ese ejercicio. Esta preguntita es respecto a estequiometría. Suele venir estequiometría también en examen de admisión, muy frecuente. Y tenemos esta reacción química y te dice, ¿no? Si 200 gramos de esta sal con 42% de pureza reacciona con 73 gramos de ácido, según la ecuación, se obtiene 11,2 litros de CO2 medidos a condiciones normales, seleccione la alternativa correcta. Reactivo limitante, gramos reactivo en exceso, porcentaje de rendimiento de la reacción respectivamente. Primero lo primero, hay que balancearlo. Primero lo primero, hay que balancearlo. Pero esto ya está balanceado. Todos los coeficientes son 1. Así que, siguiente paso. Ups, ¿qué pasó por aquí? Siguiente paso. Bueno, chicos, hay que colocar la data del problema. Colocamos la data del problema y dice así. 200 gramos de esta sal al 42% de pureza. Sabemos que esta es la sal ácida, bicarbonato de sodio. ¿Cuánto es 42% de 200? ¿No es 84 gramos? De frente podemos colocar 84 gramos. ¿Cuánto es la masa molar del bicarbonato? 84. Eso quiere decir que esos 84 gramos es una mol, que es lo que va a reaccionar de este bicarbonato. ¿Estamos? Podemos colocar una mol ahí de frente, ¿no? Luego te dice con 73 gramos del ácido. 73 gramos de ácido. Es el ácido, su masa molar es 36,5. 73 gramos es el doble, entonces son 2 mol. Masa entre masa molar. Estoy haciendo directo, chicos. Ustedes tienen que hacerlo así en el examen. Trabajar en moles es mucho más fácil. Entonces, según el problema, una mol de bicarbonato reacciona con 2 moles de ácido. Bacán. Pero según la ecuación, una mol de bicarbonato debe reaccionar exactamente con una mol de ácido. Chicos, ya pues, ¿quién es el reactivo limitante? Vamos, lúcete. ¿Quién es el reactivo limitante? El RL. ¿La sal o el ácido? Si la reacción debe ser de 1 a 1, uno de la sal debe reaccionar con uno del ácido. Aquí hay 2, aquí hay exceso. Él es el exceso. Él es el limitante. ¿De acuerdo? La reacción debe ser de 1 a 1. Acá tengo 1, acá debe ser 1, pero hay 2. Él está en exceso. Entonces yo puedo decir rápidamente que hay una mol en exceso. De aquí hay una mol que está en exceso. ¿Y una mol en exceso cuánto es? 36,5 gramos, que es lo que está en exceso. Eso es lo que te piden, 36,5 gramos. Ese reactivo limitante es la sal, NaCO3. Y por último, te pide el porcentaje de rendimiento de la reacción. Según la reacción, se obtiene 11,12 litros. Eso es lo real, pues, ¿no? Eso es lo real. Hay que calcular lo teórico para saber el rendimiento. Como todo depende del reactivo limitante y lo que reacciona es una mol, con una mol se obtiene también una mol de CO2. Una mol de CO2 en litros a condición normal es 22,4 litros. Pero lo que se obtiene es la mitad. Si se obtiene la mitad, entonces el rendimiento es el 50%. Profe, ¿cómo el 50%? Divide, hijo. 11,2 por 22,4 por 100%, ¿no? Entonces solo se obtiene el 50%. Entonces ese es el rendimiento de reacción.
50%. Listo, la clave la B. Esto sale al ojo, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, primero, porcentaje de pureza. Acá se ve todo, ¿no? Porcentaje de pureza. Luego, identifico el reactivo limitante, el reactivo en exceso, determino lo que hay en exceso, y por último, cuánto del producto que me están pidiendo se obtiene, eso es lo teórico, lo divido entre lo real, lo multiplico por 100% y sale el porcentaje de rendimiento. ¿Hay pedidos o continuamos la secuencia? La 20. Ok. No le he puesto números, ¿no? Hay que ver cuál es la 20. Vamos a la página 20. Esta de aquí. He sacado preguntas sobre ahí dispersas de pre-admisión. Esta de aquí, Jade. Muy bien. Y Camila luego la 16. Ok, en ese orden entonces. A ver, dice, primero, la reacción A es exotérmica. Chicos, ¿esta es la A? Los reactantes arriba, los productos abajo. Cuando veas ese diagrama, es exotérmico. ¿Por qué? Porque los productos tienen menor energía que los reactantes. Entonces, cuando los productos tienen menor entalpía que los reactantes, mira, recordando un poquito de teoría, pasa a restar reactantes, queda aquí 0. Esta resta es la entalpía de la reacción, que se representa de esta manera. Entalpía de la reacción es menor que 0. ¿Y cuándo es menor que 0 la entalpía? Cuando es exotérmica, ¿no? Respecto a la gráfica, sacamos que productos es menor que reactantes en entalpía, en energía. Y de frente tú puedes decir que eso es exotérmico. La energía de activación de B es 50, dice. A ver, desde los reactantes, que empieza aquí, los reactantes siempre ganan una energía mínima y necesaria hasta llegar al punto más alto del avance de reacción, y eso se le denomina energía de activación. Esa energía de activación es de 50. Efectivamente, en B, la energía de activación es 50 kJ por mol, y ese valor siempre es positivo, ¿eh? Es una energía que ganan los reactantes para luego poder generar los productos. Si no gana esa energía, no se generan los productos. La reacción que posee la constante de velocidad, la reacción que posee la constante de velocidad más alta es C. Muy bonita pregunta. Chicos, a ver. Respecto a la constante de velocidad. Tenemos aquí constante de velocidad. ¿De qué depende la constante de velocidad, chicos? ¿Dónde observamos esa constante de velocidad? ¿En qué ley? Lo vemos en la ley de acción de masa, ¿sí o no? En la ley de velocidad. Entonces, por aquí, si la velocidad de reacción es igual a la constante de velocidad multiplicado por la concentración de los reactantes elevado pues a un alfa, pues lo podemos evidenciar de la siguiente manera. Estas tres reacciones, primero, son diferentes. Mira, a ver, esto nos ayuda. A continuación muestran los tres perfiles de energía para tres reacciones químicas diferentes. Perfecto. No podemos evaluarlo en función a la velocidad de reacción. Entonces, en la 3 nos dice que C posee la velocidad, la constante de velocidad más alta es la de C. Chicos, dato importantísimo. La constante de velocidad depende de la energía de activación. ¿Sí? Depende de la energía de activación. Según la ecuación de Arrhenius, la constante de velocidad depende de la energía de activación. ¿Y depende de qué manera, chicos? De manera directa.
La constante de velocidad depende de la temperatura y además de la energía de activación de manera directa. A partir de la gráfica, nosotros podemos observar que B tiene la mayor energía de activación, de 50. Por ende, su constante de velocidad es más alta. No de C. De C es 40 y de A es 30. Así que por aquí esto sería falso. La clave es la letra B, entonces. Muy bien. Luego de la pregunta 20 me dijeron por aquí, a ver. A la pregunta 16. Ok, vamos a la pregunta 16. Ajá. Ay, nada. 19, 18, 17, 16. ¿Es esta de aquí? Ah, que... a ver. Luego, Camila, ¿sí? Muy bien, vamos a la pregunta 16, chicos. La pregunta 16 dice así. La descomposición de peróxido de hidrógeno está promovida por la presencia de iones yoduro. El proceso ocurre con la siguiente ecuación química global. Experimentalmente se han encontrado que el mecanismo de reacción es el siguiente. Siendo la etapa 1, mira, el paso determinante de la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que esta etapa 1 es la etapa lenta o rápida. Es la etapa lenta. Porque la velocidad de reacción depende de la etapa lenta, ¿no? Según la ley de acción de masas. Entonces va a ser la rápida. Entonces, la etapa 2 dice, es la más lenta, falso, es la 1. Luego me dice, los iones IO, que son hipoyoditos, son los intermediarios de la reacción. Yo coloqué justamente en la clase que tuvimos en repaso, que si yo veo una sustancia que se produce, que está primero como producto y luego como reactante, o en todo caso yo lo coloqué así, ¿no? Se produce y se consume. Se forma primero y luego se consume. Y no aparece al final, en el producto final de la reacción global. Primero me fijo, IO, ¿aparece en la reacción global como producto? No. Siguiente, el IO en la primera etapa se forma, está como producto. Y en la segunda etapa se consume, está como reactante. Cuando tú veas eso, que en la primera etapa se forma y en la segunda se consume, es porque ha sido un producto que se formó en el proceso, pero luego se consumió, o sea, quedó en forma intermediaria, a mitad de reacción. Eso quiere decir que sí, pues, efectivamente, los iones IO son los intermediarios de reacción. ¿Quién sería el catalizador ahí? El ion yoduro, ¿no? El ion yoduro es catalizador, ¿por qué? Porque se utiliza, o sea, se consume, y luego se recupera, luego se forma. El catalizador se utiliza, se consume, y luego se recupera, luego se forma. Y tampoco aparece en la reacción global de la reacción. Ese sería el catalizador. La velocidad de reacción, dice, es H2O2 peróxido, concentración multiplicado con la concentración de IO-1, ¿no? El ion hipoyodito. Bueno, esto es incorrecto porque la velocidad de reacción depende de la etapa lenta. Y en la etapa lenta, ¿quiénes son los reactantes? Quedaría acá el peróxido y no está el IO, está el I-1, el ion yoduro. Cada uno con los coeficientes que tiene en la etapa lenta, 1 y 1. Esa sería la velocidad de reacción. Por aquí está fallando. Y la clave vendría a ser la letra D. La letra D.
Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? O voy continuando con la secuencia. Bueno, nada. Vamos a continuar entonces. Por aquí. Problemita también del tema que hemos visto, soluciones. Tengo decilitros y me pide, determina dichas cantidades en ppm. ¿Para quién? Ambas cantidades. Microgramos por decilitro. Bueno, creo que esto lo hice, ¿no? Los que han estado conmigo lo hice, pero lo voy a volver a hacer. Mira, coloqué un problemita adicional en alguna sesión, no recuerdo qué sesión. Y por aquí, mira, si tú sabes bueno, el significado de ppm, que es partes por millón, y la unidad en la que se presenta el soluto y la solución, es miligramos de soluto por cada litro de solución, ¿no? Miligramos de soluto por cada litro de solución. Entonces, estos microgramos tengo que pasarlo a miligramos. ¿De acuerdo? Entonces, lo podemos hacer por factores de conversión. Mira. Un gramo es 10 a la menos 6 microgramos. Perdón, 10 a la 6 microgramos. Pero yo también sé que un gramo es 10 al cubo miligramos. Aquí se van los microgramos, se van los gramos, te queda miligramos. Sabemos también que un litro equivale a 10 decilitros. Entonces, aquí se va decilitro con decilitro. ¿Qué te queda? Arriba 10 al cubo por 10, 10 a la 4. Abajo 10 a la 6, te queda entonces 10 a la menos 2. 10 a la 4 entre 10 a la 6, 10 a la menos 2. ¿Y qué te queda? Miligramos por litro. O sea, de lo que yo tenía un microgramo por decilitro, tengo 10 a la menos 2 miligramos por litro. Esa es la equivalencia. Pero es 1. Aquí tengo 10 multiplicado por 10 a la menos 2, queda 0,1, ¿no? 3,5 multiplicado por 10 a la menos 2, queda 0,035. ¿Cuál es la clave entonces? La clave es la letra A. Con factores de conversión, chicos. Pregunta 89. ¿Da miedo cuando ven equivalentes o no? Ya ha venido en examen de admisión seguidos, lo que es equivalentes. Por ejemplo, voy a colocar una reacción a ver si ha quedado claro ya en este repaso o todavía no. A ver, voy a colocar por aquí una reacción. Esta reacción de aquí. Balanceando ya. Chicos, pregunta. Para formar dos miliequivalentes de yoduro de hidrógeno, ¿cuántos miliequivalentes de hidrógeno se necesitan? Pregunta fácil, ¿ah? Chicos, si yo quiero formar dos miliequivalentes de yoduro de hidrógeno, ¿cuántos miliequivalentes de hidrógeno se necesitan?
La respuesta es 2. Y aquí también 2. Porque hay una ley. ¿Cómo se llama esa ley, chicos? Donde los equivalentes son los mismos. La ley de equivalentes. La ley de equivalentes. Otra cosa es moles, ¿no? Si hubieran dicho acá 2 mol, pues aquí 1 y aquí 1. ¿Correcto? Importante. O sea que cuando tú tienes un ácido y este libera 2 iones hidrógeno y el ion sulfato, los equivalentes de aquí son los mismos que los de aquí y son los mismos que los de aquí. No vayas a decir 1, salen 2 equivalentes. No, no. Eso es en moles. Eso es en moles. Muy bien. Por aquí entonces, veamos. Tenemos esta data. Está reaccionando, o en todo caso se están mezclando, cloruro de sodio y cloruro de potasio, sus respectivas concentraciones, volúmenes, 2,8, y se obtiene una solución salina. Me pide cuántos miliequivalentes de iones cloruro se obtienen. Pregunta, este ion, ¿cuánto es su parámetro? Su parámetro es su carga, ¿no? Cuando es un ion es la carga. Y la unidad, equivalente por mol. Si su parámetro es 1, entonces eso quiere decir que una mol es lo mismo que un equivalente. Esto significa que una mol de ion cloruro equivale a un equivalente de ion cloruro. Significado, chicos, importante. Bueno, para el sodio, para el potasio va a ser lo mismo, pues, porque tienen carga más 1. Su parámetro es 1. Una mol de sodio es un equivalente de sodio, una mol de ion potasio es un equivalente de ion potasio. Muy bien, calculemos moles entonces, no nos compliquemos. Ambos tienen cloro. Ambos tienen cloro. Están en concentraciones molares. Mira, para el cloruro de sodio, si yo tengo 0,14 molar de él, molares como moles, pues tengo también 0,14 molar de ion sodio y 0,14 molar de ion cloruro. Que la relación de moles es de 1 a 1. Si aquí fuera un 2, ya que tuviera 2 cloros, por ejemplo, otro metal aquí, magnesio, entonces aquí sería el doble, 0,28 molar. ¿Ok? Este no es el caso. Los coeficientes van en relación de 1 a 1. O sea, esta concentración es de los iones cloruro. Y esta también, porque KCl tiene un cloro. Si tuviera 2, el doble. Entonces, si yo quiero saber la concentración de iones cloruro, pues lo voy a hacer con esas concentraciones. Se mezcla 0,14 por 2 más 0,025 por 8 sobre el total en litros, que es 10. ¿Eso cuánto sale? ¿Eso cuánto sale, chicos? Sale 0,28. Por aquí sale 0,025 por 8, es 0,2, más 0,28 dividido entre 10, sería 0,48 entre 10, ¿no? ¿Correcto? A ver, por ahí lo he hecho mal, tal vez. 0,025 por 8, 0,2. De 0,2 más 0,28 es 0,48 y dividido entre 10 es 0,048, ¿no? 0,048, no 4,8. Esa es la concentración que hay de cloro. Pero mira, si tengo la concentración de cloro, al multiplicarlo por este volumen que es litro, obtengo las moles de cloro. Entonces, ¿qué les parece si en vez de colocar por aquí 10 litros, que es el total, multiplicando ambos, yo ya tengo las moles de ion cloruro? No hace falta dividirlo entre el volumen, porque el volumen al final va a multiplicar
a la molaridad. Esto va a salir, lo que nos ha quedado es 0.048. 0.048 moles, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que 0.048 equivalentes. Ese no es el caso. Acá sale 0.58 equivalentes. La primera proposición es falsa. En la siguiente dice, en un litro de solución original del cloruro de sodio, en un litro de esa solución. Entonces ya no es 2 litros, es 1 litro. Voy a calcular las moles de sodio, ¿no? Las moles de sodio. ¿Cuántas moles de sodio hay? Pues multiplico el 0.14, que es molaridad, por el volumen, que es 1 litro. Salen 0.14 moles. Eso es lo mismo que 0.14 equivalentes. En miliequivalentes sería por 1000, por ende es correcto. Verdadero la 2. Y en la 3 tenemos una solución salina. En esta solución salina están presentes, en la solución salina de aquí están presentes 200 miliequivalentes de iones potasio. A ver, ¿cuántas moles de iones potasio hay aquí? Las moles de iones potasio aquí son 0.025 por 8 litros. Esas mismas iones que hay de potasio aquí son las mismas que hay aquí, porque no se suman iones potasio. Lo que hay de potasio aquí, hay de potasio aquí, en moles. ¿Y eso cuánto es? Eso es 0.025 por 8. 0.025 por 8 nos había quedado 0.2. 0.2 mol. En equivalentes, 0.2 equivalentes. Y eso es 200 miliequivalentes. La clave es la letra B. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió este problemita? Entonces, primero, importante, si son iones con carga más 1 menos 1, su parámetro es 1. O sea, 1 mol es un equivalente. Ahora, de la fórmula, respecto a la molaridad, yo puedo saber cuánto es la molaridad de cada uno de ellos. Entonces, la molaridad de ion cloruro es la misma en ambas, 0,14, 0.025, y multiplicado por los volúmenes, tengo las moles de ion cloruro que hay aquí, las moles de ion cloruro que hay aquí, que sumadas son las moles totales de iones cloruro. Esas moles totales en equivalentes es lo mismo. Para el sodio, en 1 litro, te dice aquí en 1 litro, por eso lo multiplico por 1 y no por 2, las moles serían 0,14 equivalentes. Y para saber las moles de iones de potasio, pues lo de aquí, que es lo mismo que va a haber aquí, porque aquí no hay potasio. Las moles son 0.2, que es 0.2 equivalentes. ¿Es 0.48? Sí, por ahí, verdad, 0.48, porque yo me quedé entre 10, ¿no? Igual la primera es falsa, ¿no? Dice 580. Gracias por ese detalle. Muy bien. Listo. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, chicos. Si le pide a una persona preparar 500 mililitros de una solución que contenga 142 miliequivalentes por litro de ion sodio y 4,2 miliequivalentes de ion potasio, a partir de una solución de cloruro de sodio 0,9 molar y cloruro de potasio 0,5 molar. Ok, esas son las iniciales. No sabemos qué volúmenes se necesitan de cada uno, pero sí sabemos lo que tenemos que preparar. A ver, si yo quiero preparar 500 mililitros, y por aquí, que es 0,5 litros, que contengan esta cantidad de iones sodio, esa concentración de iones sodio, es porque yo puedo calcular los equivalentes que hay, el número de equivalentes que hay de iones sodio. ¿Cuánto es el número de equivalentes que hay de iones sodio, chicos? Pues multiplicamos 142 miliequivalentes por litro por 0,5 litros.
¿Esto qué significa? Que en un litro hay 142 miliequivalentes de sodio. En 0,5 litros, pues va a haber la mitad. Y eso es 71 miliequivalentes. Ese 71 miliequivalentes es lo mismo que 71 moles. Por si acaso lo coloco ahí, ¿ah? Ion sodio. Se necesita también que haya 4,2 miliequivalentes de ion potasio. ¿Ok? Pero como tengo 0,5 litros, no un litro, que es lo que dice aquí, pues la mitad, ¿no? Que sería esa normalidad por el volumen. Y los equivalentes van a ser 2,1. A ver, ¿este es 142 o 1,42? 142, ¿no? Listo, chicos. Bien. Y estos mil equivalentes son las moles que hay en la solución resultante. Lo que hay en la solución resultante es lo que se ha mezclado. A ver, aquí se mezcla cloruro de sodio con cloruro de potasio. Y sale la solución resultante, donde tengo esa cantidad de cloruro de sodio, esa cantidad de cloruro de potasio, esa cantidad de clorión cloruro. A nosotros nos han dado las cantidades que hay de sodio y de potasio. Vuelvo a repetir, lo que hay de sodio aquí es lo mismo que hay de sodio aquí, en moles en equivalentes. Lo que hay de potasio aquí es lo mismo que hay de potasio aquí, en moles en equivalentes. Entonces, si esas son las moles que hay de sodio, y tú tienes la concentración que es 0,9, pues si yo quiero calcular el volumen, ¿cómo sería? Moles entre volumen es molaridad. O sea, aquí 0,71 entre el volumen es la molaridad que es 0,9. Oye, pero ojo, 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 mucho ojo. Aquí tengo miliequivalentes. Aquí es milimoles. Profe, ¿por qué es lo mismo? Vuelvo a repetir, el parámetro de estas sustancias es 1 porque su carga es 1. Entonces, si aquí es miliequivalentes, el volumen va a salir en mililitros. En mililitros. Sí, si son milimoles, el volumen va a salir en mililitros. Y en mililitros, ¿cuánto va a ser? Por aquí dividimos 0,71 entre 0,9 y esto te va a quedar 0,788 mililitros. ¿No? A ver, ¿en mililitro va a quedar? Oh, no, no, no. Esto va a quedar en... Vamos a poner las unidades entonces para mejor no marearnos. Por aquí. Por ahí ya se ve cuál es la clave, ¿no? Este es milimoles y este es molaridad. Y molaridad es mol por litro. Efectivamente, ¿no? Mol, mol. Y te queda mililitros. Y por aquí, respecto a potasio, lo mismo. Vas a hacer respecto al potasio lo mismo. Y eso es 2,1 milimoles. Entre el volumen que no conoces, 2,1, entre el volumen, bueno, yo quiero calcular ya el volumen directo, mira. Entre el volumen te va a quedar su molaridad, que es 0,5. Entonces eso sería 2,1 entre 0,5. Y eso es 4,2. ¿No? 4,2. Entonces, chicos, ya está resuelto el problemita. ¿No? La clave va a ser la letra. La clave va a ser la letra C. A ver aquí. Creo que ese 142. Ah, es 71, ¿no?
No es 0,71, 71. Yo había copiado 0,71. Muy bien. Entonces, ahora sí, 71 entre 0,9 es el dato que está ahí, 78,9. Cansancio el viaje, chicos. Listo. Muy bien, y si tú observas esa suma de volúmenes, pues vamos a obtener el volumen resultante. Ya está. Vamos al siguiente exercise. ¿Cuál hacemos, chicos? A ver, quería llegar aquí. ¿Ya te conoces esta gráfica? ¿Lo has visto, no? Lo hemos visto en el repaso. Cuando el logaritmo neperiano de la concentración respecto al tiempo tiene una función lineal, ¿qué se dice, chicos? ¿La reacción es de primer orden o de segundo orden? La reacción es de primer orden o de segundo orden. Lo conversamos en clase, ¿ah? Es de primer orden, chicos, primer orden. Y cuando la reacción es de primer orden, la ecuación, ¿por qué es lineal esto? Porque la ecuación es la siguiente. Esto se demuestra con integrales. Pero la ecuación dada es la siguiente, de forma lineal. Logaritmo neperiano de la concentración de A es igual al logaritmo neperiano de la concentración inicial de A menos la constante específica de velocidad por el tiempo. Esa es la ecuación. ¿De acuerdo? Si esa es la ecuación, si yo paso a restar este logaritmo neperiano, ustedes conocen las propiedades del logaritmo, ¿no? Si yo resto logaritmo de x menos logaritmo de y, tengo logaritmo neperiano de x sobre y. Lo mismo voy a hacer aquí. Vas a restar y tengo que el logaritmo neperiano de la concentración final de A menos entre la concentración inicial de A, ese logaritmo es igual a menos K por T. Ahora, este de aquí, todo esto de aquí es el Y, pues. El Y. Es igual, este de aquí es el X, pues. Tiempo. Es el Y, mira. El tiempo X. Y este de aquí es menos, por eso de bajada, la pendiente, pues. Ahí tienes tu ecuación lineal. O sea que este valorcito de aquí, este valor de aquí, 1,2 por 10 a la menos 4, es el valor de la constante específica de velocidad. 1,2 por 10 a la menos 4. ¿Vieron? Eso es lo que te pide y te pide de qué orden, en qué orden está. Así que la clave es la letra A. ¿Se entendió, chicos? Gráficas, ¿ah? ¿Y cuándo es de segundo orden? Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Dije que íbamos a hablarlo en el seminario, no sé si les comenté. ¿Cuándo es de segundo orden? Chicos, de segundo orden va a ser cuando la ecuación sea la siguiente. Entonces se obtiene por integrales. 1 sobre la concentración final de A es igual a K por el tiempo más 1 sobre la concentración inicial de A. ¿Sí? Más 1 sobre la concentración inicial de A. ¿Correcto? Entonces, cuando tengas esta ecuación, es de segundo orden. O sea, cuando tú veas una gráfica, cuando tú veas la gráfica, donde abajo está el tiempo y aquí la inversa de la concentración, y esto se da de manera lineal, ¿no? De manera lineal, perdón, hacia arriba, porque este K no tiene el signo menos. Entonces, es de segundo orden. Y cuando es de segundo orden, la ecuación es la de aquí. De estas dos ecuaciones se demuestra el tiempo de vida media. Chicos,
¿Qué es el tiempo de vida media? Es el tiempo, vamos a demostrar, para cerrar esta clase, es el tiempo que se demora en descomponerse una sustancia a la mitad. Eso significa que si yo coloco aquí que inicialmente había de este reactante X, o voy a ponerle 2X, es porque lo final va a ser X. X, 2X, de 1 a 2. Vuelvo a repetir, el tiempo de vida media es el tiempo que se demora en descomponerse la mitad dicho reactante. Si inicialmente le pongo que hay una concentración 2X, finalmente debe haber X. Obviamente X y X se van, queda logaritmo de un medio, y este logaritmo de un medio es lo mismo, vamos a poner aquí menos KT, pero este T lo voy a expresar, le voy a poner T un medio, es un símbolo nada más, que significa tiempo de vida media, porque estoy utilizando esta expresión, X2X. Logaritmo de un medio es menos logaritmo de 2. Y por aquí te estaría quedando chau chau, se van los menos, que la constante específica de velocidad lo puedes calcular dividiendo el logaritmo de 2 entre el tiempo de vida media. O en todo caso, si tú quieres calcular el tiempo de vida media, que es lo que más te piden en los ejercicios, puedes despejar ahí y se obtiene dividiendo logaritmo neperiano de 2 entre la constante específica de velocidad. Profe, y para el segundo orden, lo calcula de la misma manera. Tú quieres el tiempo de vida media. Al inicio le pones 2X, al final X. 1 sobre X es igual a KT más 1 sobre 2X. Eso es lo que vas a poner. Y cuando tú realices esa parte, vas a obtener lo siguiente. A ver, a este tiempo le vamos a poner tiempo de vida media. Y entonces, por aquí, ya haciendo cálculos matemáticos, el tiempo de vida media te va a quedar 1 sobre la constante por 2X. A ver, resuélvanlo. Quiere que lo resuelva 1 sobre X, vas a restar 1 sobre 2X, 2X menos X, esto sale X sobre 2X al cuadrado. Se va una X, se va una X, queda 1 sobre 2X. Este 1 sobre 2X va a ser igual a K por tiempo de vida media, y el K va a pasar a dividir, y se obtiene 1 sobre K sobre 2X. ¿Pero qué es 2X? 2X es la concentración inicial que le hemos puesto, a él le pusimos 2X, ¿no? Por lo tanto, sería 1 sobre K por la concentración inicial de mi reactante. Es así como vas a calcular el tiempo de vida media para una reacción de segundo orden. Profe, ¿cuándo la reacción es de segundo orden? Una reacción elemental de segundo orden es así. O también una reacción elemental de segundo orden vendría a ser así. También, ¿ah? Puede ser para ella o para ella. Ambas de segundo orden. ¿Y cuándo es de primer orden? Obviamente la de primer orden es cuando el coeficiente es 1, ¿no? La reacción elemental. Eso sería, chicos. Es por eso que si aquí te pide, determina el tiempo que toma el sistema en disminuir su concentración inicial en la 16ª parte. Entonces, si yo quiero calcular el tiempo que demora en descomponerse hasta la 16ª parte, primero calculo cuánto se demora en descomponerse en la mitad. Primero en la mitad, que es más fácil, ¿no? Como es una reacción de primer orden, entonces, ¿cómo se calculaba eso? Logaritmo neperiano de 2 sobre la constante, que es 10 a la menos 2. ¿Eso cuánto sale? De dato te da que esto es 0.69, logaritmo de 2. Entre 10 a la menos 2 sale todo 69. ¿69 qué? Como la K está en minutos a la menos 1, el tiempo está en minutos, ya que aquí abajo tengo minutos a la menos 1.
Esa es la respuesta, profe Lamarco. No, ese es el tiempo donde A pasa a A medios. Aquí pasa un tiempo de vida media. Pero si A medios pasa a A cuartos, pasa otro tiempo de vida media. Si por aquí pasa de A cuartos a octavos, otra vez. Y si de A octavos pasa a 16avos, otra vez. ¿Cuántas veces ha pasado el tiempo de vida media? De mitad a mitad. De aquí a su mitad. De aquí a su mitad. Y de aquí a su mitad. ¿Voy? Y por aquí entonces el tiempo que demora son 4 veces el tiempo de vida media. Y eso es 4 por 69. Profe, ¿por qué hasta A sobre 16? Porque te pide la 16ava parte. Eso sale 276 minutazos. Con eso cerramos, chicos, el seminario del día de hoy. Me tengo que ir, me pasé. Cuídense. Nos vemos en otro seminario y en clase de repaso. Chau, chau. Nos vemos.